orgullo más grande cuando hay iniciativas que surgen desde la región del Biobío y que desde aquí se internacionalizan, sobre todo con una mirada que busca cambiar el mundo de la educación de la mano de la poesía. Hoy nos acompaña el director de Poetic Education for the World, o Educación Poética para el Mundo, ¿cierto? Agustín Benelli, con esta sexta versión ya del Festival Internacional de Poesía del Biobío. ¿Cómo estás? Bienvenido. Así es, muy agradecido por la invitación, así que contento de compartir algunos pormenores de esta actividad y del proyecto también. ¿Cómo se vive la poesía en nuestro país, entendiendo que culturalmente, turísticamente, Gabriela Mistral, Pablo Neruda son una imagen internacional, sus sectores, por supuesto, Vicuña, Isla Negra, en fin, son lugares turísticos, pero quedamos hasta ahí, quedamos hasta esta imagen precisamente a lo mejor más turística que comenzar a decir, ok, somos un país de 2 premios mundiales, nacionales, mundiales también de literatura, de poesía. ¿Qué pasa con la realidad? Bueno, tú haces una referencia a la poesía en el soporte lingüístico y en ese sentido la verdad que no sucede mucho en realidad en el sistema educacional chileno. Cada vez más se pierden las audiencias en relación con la poesía. Existe entonces todo esta historia, ¿no es cierto?, con los premios Nobel y con muchos otros poetas que son muy importantes dentro de la poesía hispanoamericana, pero lamentablemente los hechos son crudos y nos dicen de que la educación poética no existe como un sistema o un modo sistemático de abordar parte de la educación en Chile. Sí, y es lamentable cuando pensamos en todo lo que esto podría potenciar, precisamente los índices que tenemos lamentables, por ejemplo, de comprensión lectora, niños y niñas que están aprendiendo a leer todavía más tarde. La pandemia además nos dejó un tremendo daño al respecto. ¿Qué análisis hacen ustedes también como organizadores de este festival respecto de lo positivo que podría ser aplicar la poesía en la educación? ¿Y cómo se hace además, a diferencia de lo que hay hasta ahora? Sí, eso es muy importante lo último que señala. Hay que cambiar radicalmente la forma de entregar a los jóvenes la motivación para conducirlos hacia la poesía, sacarlos de un planteamiento puramente académico y motivarlos. Bueno, creo que primero habría que formar docentes adecuadamente, no están adecuadamente formados. Nosotros trabajamos con docentes, trabajamos en alianza con ellos y ellos reconocen sus carencias porque las traen de la universidad. Entonces el enfoque tiene que ser a jugar el estudiante a ser poeta, no a entregarle una serie de definiciones para luego rendir una prueba rápidamente y evaluar así, respondiste mal esto, otro, 5, 7 o 5 puntos, por lo tanto esas no son tus notas. No, la idea es que sea una experiencia de vida del estudiante en el aula, porque la poesía tiene que ver con la experiencia de vida de cada uno. Y de ahí se sacan los elementos para poder estructurar un pensamiento poético. Entonces, eso lo conecta inmediatamente con uno mismo y qué cosas más de las cuales uno lo entusiasma que las cosas que tienen que ver con las preocupaciones personales muchas veces, ¿no? Entonces, eso crearía un ambiente muy distinto si se empieza desde la sala cuna, leyéndole a los bebés poesía, después poco a poco ir creciendo en dificultad hasta llegar al cuarto medio, tendríamos otro país. Sí, bueno, ahí lo hemos visto y lo hemos conversado, por ejemplo, el salto gigantesco que se ha dado en la ciencia, donde hoy día se está enseñando de otra manera y se está acercando mucho más. Ya no hay que ser un erudito, ya no está esa sensación de hay que ser un erudito para ser científico o científica. Está pasando también con la lectura, está pasando un poco con las matemáticas, porque somos de esa generación del obligado. La generación de leer un libro obligado por una nota, la ciencia era de algunos pocos y había que saber mucho para entender al científico. Todavía estamos al debe entonces en materia de poesía. ¿Cómo vienen hoy día las nuevas generaciones de docentes a propósito de este cambio que nos dices? Bueno, ellos tienen una formación académica. Entonces, está bien en la universidad, uno tiene que recibir conocimientos muy elevados, pero la bajada es errónea, totalmente equivocada. Cuando yo digo hay que hacer que los jóvenes jueguen a ser poetas, no es que queramos que haya más poetas en Chile, sino que queremos que comprendan el lenguaje poético, que es uno de ellos, el escrito, porque la poesía se da en la música, se da en otras áreas. Y además, ¿por qué
no, nuestra mirada está focalizada sobre la poesía en el soporte lingüístico porque es muy barato hacer que los jóvenes escriban. Se necesita papel y lápiz. El sistema educacional no podría decir, no, esto no se puede implementar porque es caro. No, no es caro. Todo lo demás está establecido ya, es solamente cambiar la mirada. Y creo también que el poeta debiera ser garante también de la educación poética en el sistema educacional. Y también nosotros creemos que el poeta tiene que tener otra mirada también, salir del mundo puramente literario y moverse al educacional, porque se necesita al poeta en forma sistemática en el aula. Hay una suerte de responsabilidad social, ¿no? Claro, como una responsabilidad social y como una alianza que el profesor de lenguaje debería tener con los poetas, porque se retroalimenten, porque son líneas distintas. Entonces eso enriquecería mucho el sistema educacional. Y nosotros que somos un país, decimos, de poetas, y que en realidad hay muchos poetas que a pesar del sistema, muchos sobreviven a él y se dedican a escribir poesía. De todas maneras, y bueno, lo conversábamos un poquito fuera de micrófono, el lenguaje que utiliza la poesía es mucho más complejo, es más amplio. Pensar, ¿cierto?, y todos los procesos neuronales, las conexiones neuronales se hacen distintas si tenemos un lenguaje más rico. Y ahí claramente tenemos un directo beneficio de enseñar con poesía, porque claro, muchas veces esto se deja como para los que les gusta el área, los que quieren ser humanistas, los que quieren ser poetas el día de mañana o artistas, pero esto sirve para todo. Claro, es un instrumento para desarrollar la parte cognitiva, emocional del joven. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es pensar de que queremos desarrollar integralmente a los jóvenes, pero eso no se hace en el sistema educativo. A veces la arte es difícil de introducirla porque tienen costos altos y por eso obviamente hablamos de una cosa que es mucho más económica. Y nosotros también estamos en una cruzada internacional porque nuestro modelo de trabajo lo llevamos fuera de Chile. Hicimos el festival en Londres durante 3 días, hablamos de estas cosas en Oxford, en Roma, hemos hecho reuniones este año en Berlín, en Nueva York, porque queremos que el sistema estructuralmente, universalmente cambie con un nuevo poeta. El nuevo poeta tiene que ser alguien que, como ya dije, cruce del mundo puramente literario al educativo. La poesía es más que literatura. La poesía es una cosa que no cabe dentro del concepto literario solamente. Es educación emocional incluso también. Claro, contemos precisamente lo que va a pasar en estas actividades del 7 al 9 de noviembre para las personas que están interesadas también en ser parte de este festival. Sí, vamos a inaugurar el festival cerrando todas las actividades durante el año que la hicimos fuera de Chile y también algunas sesiones que hicimos acá en la región, inaugurando en Artistas del Acero el día de mañana a las 18:30 horas. Bueno, están todos cordialmente invitados, es una actividad gratuita, pueden llevar a sus hijos, puede ir la familia y luego se va a proseguir el miércoles en la sala de arte escénica a las 11 de la mañana con el apoyo inmenso del Colegio República de Grecia. Viene una poeta griega también, el festival está hecho con ese país como visita especial, ¿no? Y luego va a proseguir en Coronel a las 11 de la mañana. En la Casa de la Cultura. En la casa, exactamente, en la Casa de la Cultura. Y el día jueves 9 de noviembre. Finalizamos aquí, en Concepción. Exactamente, en la Casa Pencopolitana. Sí, eso va a ser el mismo día jueves 9 de noviembre, ¿verdad? El mismo día jueves 9 de noviembre. Exacto. En la tarde, entonces, para las personas que quieran asistir a la sala de la Corporación Cultural del Teatro Pencopolitana a las 18:30 también, para finalizar, a la misma hora que partimos todo, ¿verdad? Esto en San Martín, 1201 en Concepción. Esa es la dirección. Sí, y está muy interesante, como tú decías, este año el país invitado es Grecia, donde también vamos a poder abordar eso. Jóvenes. Con excelente poesía. A mí me ha sorprendido a algunos jóvenes, o sea, ya quisiera un poeta mayor tener esos textos y
hay un joven venezolano y 3 chilenos. Bueno, y esto es parte obviamente de lo que usted puede ver en este festival y es un poquito lo que ustedes nos quieren traer también para ya agradecerle estar acá, una muestra un poquito de lo que significa la poesía. Yo sé que usted nos tiene preparado algo, así que por favor queremos agradecerle, la invitación está hecha y por favor, las pantallas de Canal 9 Video Televisión son para usted. Ya, voy a leer un texto a raíz del drama del Medio Oriente. Está en realidad focalizado en el inicio, ya sin duda que hay otras consecuencias del efecto que provocó la primera acción, ¿no? Se llama Otro Cauce. En cada inundación que sufre el alma hay una orilla a la que aferrarse. Nada contamine tu preciosa saliva, el perfume de tus palabras nunca muera en tu boca. Escapa del tañido del horror de jamás, con el resplandor de las cosas entrañables. Mira por la ventana que ofrece hojas tiernas, donde aún puedes preguntar a los pájaros cómo volar bajo la tormenta. No dejes que el asedio de la tristeza derrote al porvenir. Recuerda que el río no teme a su humedad, al torrente y su rugido, porque fluye confiado en saber que lo sostiene un cauce, como esos días en complicidad con el sol cuando otro cauce acentúa tu figura en la materia del sendero que has elegido. Mira tu sombra, alarga sus piernas en busca de la vida, bajo esa luz que siempre ama abrazar tu cuerpo. Agustín Benelli, director de Poetic Education for the World, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Para mí ha sido un gusto. 10 de la mañana con 6 minutos, nos separamos en una pequeña pausa comercial y ya regresamos.